la verdad que es una profesional súper formada, acreditada en imágenes mamarias, máster en mastología, tiene diplomada en ginecología, impresionante. Y ya estábamos charlando. Sí, ya estábamos hablando un montón. poco de todo. ¿Cómo va, Agustina? ¿Todo bien? Hola, Agus. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir un feriado. Sí, un placer tenerte acá, de verdad. La verdad que sí. De verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema hermoso, menopausia, que muchos años creo que se vivió como en silencio. Exacto. Y me parece espectacular que hoy en día contemos con un espacio para poder charlar de todas las herramientas, no solo para mejorar la calidad de vida de las pacientes en cuanto a sus síntomas, sino también herramientas para la detección precoz de las enfermedades que pueden ocurrir en esta etapa. Hoy vamos a hablar de todo con Agus. Qué bueno que celebremos, yo digo celebremos los espacios. Somos mujeres trabajando y formándonos para la salud de las mujeres, para acompañar procesos. ¿Nos querés contar un poquito dónde estudiaste, un poquito cómo fue tu recorrido para dedicarte a imágenes de la mujer? Bueno, dale. Bueno, empecé estudiando medicina, Sí. Después hice la residencia en diagnóstico por imágenes y bueno, con el correr de los estudios me empezó a interesar lo que era el diagnóstico por imágenes de la mujer. Obviamente la mujer en cada etapa, en cada día de su ciclo, todo lo que podés encontrar es diferente, entonces todo eso me llamó la atención y para poder estudiarlo, primero hice una especialización en lo que es ginecología y obstetricia, y después me faltaba mama, entonces apunté después de esta diplomatura que hice, me especialicé, me acredité en imágenes mamarias, que eso es un recorrido de 3 años. Largo. Sí, es largo, que lo hice acá y también hice lo mismo, pero en España. Qué bien. Así que en ambos lugares, y bueno, ahora me dedico más que nada a las imágenes de la mujer. Bueno, qué bien, qué interesante. Bueno, voy a ir con la primera pregunta. Dale. No, te toca a vos, amiga, perdón, bueno. te pisé. No, pasa porque nada. nos dividimos Bueno, nos las dividimos. preguntas. Hay que organizarse. Hay que no hay organizarse, otra. vaya. Escúchame, bueno, primero, obviamente, de estas herramientas, ¿no? De las imágenes. ¿Cambian las imágenes que vos ves dependiendo de la etapa de la mujer? Sí, como les decía, las imágenes cambian, no solo a lo largo de los años de la mujer, sino a lo largo del ciclo, que eso es lo maravilloso que uno tiene. No es lo mismo hacer una imagen cuando alguien está menstruando, cuando está ovulando, cuando está premenstrual. Entonces, entender en qué etapa está la mujer, en qué fase del ciclo, si toma o no anticonceptivos, eso es muy importante. Y bueno, y en lo que es hoy en menopausia, Sí. La mujer tiene un cese definitivo de la menstruación. Exacto. ¿Por qué no hay menstruación? Porque no hay ciclos. Exacto. Entonces lo que va a haber es una atrofia de todo lo que es sus órganos, va a estar pequeño su útero, van a estar pequeños los ovarios, y obvio que cambia porque quizás yo a una mujer antes, en etapa reproductiva, podía hacer una ecografía transabdominal por arriba si necesitaba ver algo. Ahora en menopausia voy a necesitar la vía transvaginal, que es más directa, más específica, porque obviamente, como les decía, todo va a estar más pequeño. Sí. Entonces cambia un montón. Si todas nos acordamos, ¿no? Cuando hacemos esa transición, ¿no? De la ecografía por arriba y cuando pasás a la ecografía intravaginal. Claro. Es muy interesante entender esto. A mí me llama la atención eso, cómo el cuerpo de la mujer va en esa evolución, ¿no? Cambiando todo lo interno. Y no solo lo ginecológico, también las mamas. Las mamas, por más que estén lejos de donde están los ovarios, obviamente los ovarios tienen las hormonas que secretan, tienen efecto en un montón de órganos y por eso son tan variados los síntomas de la menopausia. Pero bueno, en cuanto a las mamas y la menopausia, nosotros en las mamas generalmente internamente tenemos 2 tejidos. El tejido glandular en sí, que es por ejemplo el que produce leche, y el graso. Con la menopausia se atrofia la mama, por eso a veces muchas mujeres se quejan, ay, se me cayeron un poco, o las siento más blandas. Y también esto conlleva a que hay por ahí conductos dilatados detrás del pezón, esto conlleva a que las mamas vuelven a doler, como si estuvieras adolescente, exacto. ¿sabes? Eso es muy común en la perimenopausia, ¿sí? Que yo siempre les expliqué en el primer programa, le hice como la línea de tiempo, Claro. que la perimenopausia es la primera etapa del climaterio, y eso pasa mucho, como el síndrome premenstrual marcado en la perimenopausia, porque hay mucha inestabilidad hormonal. Claro. Y duele, como Sí. si estuvieras por menstruar, exactamente. Es que claro, todo esto de la menopausia, vos decís, es un diagnóstico retrospectivo. Tuve que pasar 12 meses para decir estoy en menopausia. Sí. Pero todos estos cambios hormonales vienen muchos años antes y por eso los síntomas también pueden ocurrir muchos años antes. Mucho antes. Pero bueno, entender lo normal después te ayuda, y lo fisiológico de esta etapa te ayuda después a estar atenta ante las patologías que puedan suceder. Antes de meternos en la otra pregunta, Sí. ¿se puede predecir, porque hay mucho de a qué edad es la menopausia con las imágenes? Vos podés decir, bueno, esta mujer puede entrar o puede tener su Interesante. menopausia, no sé,
a tal edad. ¿Se puede? Qué buena pregunta, porque eso es algo del consultorio de Claro. todos los días que te preguntan, ¿cuánto me faltará? Y bueno, la verdad que nosotros lo que vamos haciendo es medir el volumen ovárico cuando uno hace una ecografía. Vos medís cuánto ocupa de volumen en la cavidad abdominal, ¿sí? Obviamente que tenés volumen ovárico para cada etapa y para cada momento del ciclo. Okay. Decimos que un ovario generalmente mide de 1,5 a 10 centímetros cúbicos. Okay. Cuando estás en menopausia están menos de 1,5, están como atróficos. Si eran como uvas, después pasan a ser como pasas de Pasas uva, de para uva. que entiendan más o Sí. menos gráficamente lo que nosotros vemos. Okay. Y no tienen folículos, obviamente, Claro. en esta etapa tienen poquitos. Exacto. Así que yo puedo predecir, pero no les puedo decir específicamente si ese es su último ciclo. Claro. Lo podemos ir charlando, podemos ir viendo, pero no les En puedo base a decir. lo que le pase a la paciente Claro. también, ¿no? De cómo lo esté, qué le esté pasando en el cuerpo, más allá de la imagen o... Sí, y te ayuda un montón, porque por ejemplo, si alguien ya está con síntomas y los ovarios me dieron 0,8 centímetros cúbicos, le digo, bueno, ya están pequeños, charlarlo con tu ginecóloga, obviamente Sí. yo lo se informo. hace la derivación. Y claro. Bueno, sí. qué importante el trabajo interdisciplinario en esta Sí. etapa, ¿no? El poder ir derivándonos los pacientes, las pacientes en la medida que se vamos viendo, ¿no? Esa individualidad del proceso. Bien, bueno, ¿qué estudios forman parte del control? Si tuviéramos que decir, forman parte del control de una mujer en la etapa de la menopausia. ¿Qué estudios no debería dejar de hacerse esa mujer? Bueno, el primero que no debería faltar es la mamografía. ¿Sí? Todo lo que es screening de cáncer de mama es súper importante. Para recordarles que la menopausia, viste que a veces siempre era lo que uno creía, bueno, listo, me dejó de venir, ya está. Y no es así. En la menopausia hay más riesgo de cáncer de mama, así que lo que es mama no puede faltar. Primero mamografía, se verá el caso de realizar o no una ecografía mamaria porque se nos queda en segundo escalón. Okay. Después obviamente a veces los estudios, hay estudios de screening y de diagnóstico. Ok, a ver, hacernos esa diferenciación. Claro, porque es los estudios de interesante. screening son cuando vos lo haces a población sana. Ok. ¿No? Entonces mamografía va siempre. Siempre. Tenga síntoma o no, va siempre. Ok, Después tenemos también la densitometría ósea. que estábamos hablando... Es que estábamos hablando hace un ratito, la densitometría en general se pide, la mamografía es a partir de los 40. La Bien. densitometría a partir de los 65, antes si hay algunos factores de riesgo como menopausia temprana, Bien. a veces falla ovárica primaria, también riesgo de fracturas, toma de corticoides, hay varias situaciones que te lo piden antes y por eso es importante charlar con tu ginecólogo. Exacto. Después hay otros estudios que por ahí entran en lo más diagnóstico, por ejemplo una ecografía ginecológica, a veces se charla con cada paciente porque por ahí es más diagnóstico que screening, te la piden Claro. si hay algún síntoma o no. Claro. ¿Sí? Y bueno, después obviamente también el PAP, que eso capaz que lo harán más con la ginecóloga, no es tanto de imágenes, sino que Claro. se hace en consultorio, pero bueno, también importante en la menopausia. Perfecto. Bueno, qué importante, ¿no?, esta información, porque a veces algo que vemos quienes trabajamos en salud es como todavía se sigue postergando, a veces el control, viste que yo a veces llego una paciente a mi espacio, que como trabajo con mujeres en climaterio, bueno, te hiciste la mamo, te hiciste la eco, no. Que es la tengo- mamo, lo que más se debe postergar, me imagino, Sí. no sé. Sí. No sé si por esto que charlamos fuera del aire de ese tema de que duele, que no duele, o por o por el miedo, ¿no?, que puede llegar a generar. Sí. Sí, hay mucho mito también en relación a la mamografía. Ahora está dentro de las Dale, preguntas, Fra. así que no la vamos a spoilear todavía. Pero bueno, a ver, vamos con qué estudios forman parte, ya lo preguntamos. Sí, sí, Bien. Bueno, hoy todavía muchas mujeres llegan tardes a los controles. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que más postergan las mujeres? Que es un poco lo que veníamos diciendo recién. Sí, bueno, yo creo que el número uno es la mamografía. La verdad Olvídate. que sí, hay muchísima desinformación en cuanto a este método y vos fíjate todos los beneficios que tiene, como dije anteriormente. Con la expectativa de vida que hay hoy en día, una mujer que llega a los 70 años, 1 de cada 8 puede llegar a tener cáncer de mama. La verdad que es una prevalencia muy alta que tenemos, lamentablemente, pero hoy tenemos herramientas que nos permitan la detección precoz con altas chances de curación. Entonces, por eso les decía que es un estudio que no nos puede faltar y lamentablemente hay mucha desinformación. No sé si han visto, por ejemplo, en las redes que muestran que si la mamografía duele, que genera cambios internos, que yo aprieto la mama y que internamente se producen cambios que genera Sí. cáncer. Y al Claro, como que contrario. es al revés, como que Sí, todo lo contrario. la imagen termina haciendo al diagnóstico, ¿no? Como generando un diagnóstico que es todo lo contrario, en realidad se encuentra
Claro. con la detección, con el estudio a tiempo. Siempre hay un común miedo en lo que es la radiación. La verdad que Sí. la radiación, que obviamente es un estudio de base de rayos X, pero la radiación que tiene va hacia el piso, no va hacia el ambiente, no se Claro. dispersa, y es muy poco, es muy similar a lo que es la radiación ambiente, a unos días. Entonces no es algo que te vaya a generar, ni tampoco cambia internamente las células como para decir les voy a generar cáncer. Al contrario, me lo va a permitir detectar de una manera precoz al cáncer de mama. Y ha cambiado, digamos, Claro. el aparato que se utiliza, ha ido Sí. avanzando, digo, a Sí. medida que avanza la ciencia, que avanza la tecnología, hoy los equipos son equipos más nuevos, que un poco hablábamos de esto de que yo sí te recuerdo, por ejemplo, de escuchar a mi mamá decir que se tenía que hacer la mamografía, que cuando yo fui a hacerme la primer mamo, fui con miedo, Sí. porque dije, me va a doler. Claro, yo tenía esta cosa aprendida de que era un aparato que te apretaba, que Te dolía, hace doler, sí, obvio. que claro, Sí. que te generaba todo como un cuco alrededor del estudio, y que cuando fui dije, esto, bueno, obviamente que que el ver. dolor es muy individual y el Sí, sí, umbral del seguro. dolor. Es que Pero dolor es un no segundo. tiene que generar, No. dolor no genera. Te puede generar obviamente una leve incomodidad porque están apretando una zona sensible de la mujer, pero para eso tenemos algunos tips. Por ejemplo, no va, si aún menstruas cuando tenés que hacer la mamografía, porque Sí. obviamente como se arranca a los 40, por ahí podés tener menstruaciones hasta los 50 y hasta un poco más. Claro. Si aún menstruas, no te la hagas esos primeros días o previo que tenés la mama más sensible. Hacételo el día 8, por ejemplo. Si podés Bien. coordinar el turno, Sí. evita hacerlo durante la menstruación. Y después esto de ir condicionadas, obviamente si vos te dicen te va a doler, uno se pone tenso, no dejás que te aprieten bien la mama. Ya de por Entonces, sí no es un momento no, muy agradable. Yo siempre ¿no? le digo, no digan esa, o sea, Claro. porque la verdad que generás como un mito, que Sí, no es así, que porque no es la así. verdad no tiene que doler. Si te genera dolor es que no se está agarrando bien la mama. Claro. Si no sé si vieron alguna vez una compresión mamaria o algún Sí. video, se va generando, se utiliza todos los márgenes libres que son los inferiores de la mama y uno comprime la mama, pero eso no te va a generar dolor. Claro. Si se duele es porque estamos agarrando o más cerca del pezón y no Claro. estamos haciendo bien el estudio. Entonces, si me duele, aviso, me está generando dolor. Hay algo, o estoy yo acomodada mal o me están acomodando mal la mama, pero no tiene que doler. Bien, bueno, en relación a eso, ¿cuáles son? Este es uno de los mitos, ¿no? ¿Hay algún otro que vos puedas detectar en relación a las mamografías o los estudios frecuentes que se tiene que hacer la mujer en menopausia específicamente? ¿De los mitos? Mitos, sí. Sí, por ejemplo, bueno, esto que genera cáncer, de que me cambia la configuración interna, de que si no tengo síntomas no sirve, ¿para qué voy a ir si no tengo síntomas? Y bueno, la característica que tiene la mamografía es que permite detectar una enfermedad años antes de que genere síntomas. Por eso decimos que tiene altas chances de curación. Eso después no significa que si alguien tiene síntomas ya está. No, eso son cosas Claro. distintas. Pero si me permite generar, ¿por qué no la voy a hacer? O bueno, hoy hablábamos también de la lactancia. En la lactancia Sí. puedo retomar los controles. Bueno, O- esa es una pregunta que le hicimos, le hizo Bel, en relación a esto. Si una mujer está en lactancia, dependiendo del tiempo, ¿no?, que vaya llevando en la lactancia, ¿se puede hacer la mamografía igual? Se puede hacer la mamografía igual. Siempre lo que se recomienda es vaciar las mamas antes de ir, que eso podés darle la teta o si Claro. tenés saca leche, sacarte un poco antes de entrar. Eso va a estar más cómoda. ¿sí? Claro, seguro. Pero Y es va a que te- mejorar la calidad de imagen también porque va a Claro. haber como menos leche. Pero sí, podés retomar porque hoy se ha extendido un montón la maternidad. Entonces, entre año que tuviste a tu bebé, otro año más de la lactancia, que capaz que seguís un poco más y no pasás 3 años sin hacerte una mamografía. Y es re importante retomar los controles. Obviamente no vas a ir al mes cuando las mamas están por ahí un poco estalladas, pero podés ir charlándolo con el médico, la puericultora, una se va conociendo y Sí. decir, bueno, ya las tengo más blandas, ese es el momento de que podés ya Sí, ir. por ahí ya estoy cumpliendo 41, ya tuve mi hija, ya tiene 1 año y pico, ya estoy dando la teta, ya estoy finalizando la lactancia. Bueno, charlémoslo porque me quiero hacer. También es una cuestión de poder decir me quiero hacer el estudio Sí. y si no hay ningún impedimento y hacérselo. Claro, no le genera ningún daño ni a la leche, ni al bebé, nada de eso, que es por ahí también algún mito. Y también algo importante es que esto que les decía, si yo las vacío antes me voy a sentir más cómoda. Claro. No Sí. esperar y no dejar la lactancia para volver a hacerme la mamografía, que eso también se escucha lamentablemente. También. Voy Sí, a dejar la teta claro. porque me quiero volver a hacer el estudio. No, te lo podés No. hacer igual, no pasa Bueno, nada. Bueno, Está bueno. re Sí. interesante. Bueno, y con respecto al estudio propio, al estudio más que nada, el diagnóstico de cáncer de mama. El cáncer de mama es un tema, no, que da para un programa, Aparte, esto es sí, aparte. ni hablar. da para un programa aparte y demás.
Pero esto, ¿cada cuánto hacerse los controles? Porque también estábamos hablando antes de arrancar de que, por ejemplo, generalmente se aconseja una vez al año, una vez cada 6 meses, dependiendo de algún diagnóstico puntual. Que me acuerdo, yo, por ejemplo, tengo que hacerme cada 6 meses y cuando me dijeron que tenía que ir cada 6 meses fue, ¿por qué tengo que ir cada 6 meses? La importancia, ¿no?, de hacer caso a la sugerencia médica de que si es cada 6 meses, hay que hacérsela cada 6 meses, no cada una vez al año. ¿Eso cómo vos sentís que lo cumplen las mujeres cuando se les da el diagnóstico? Sí, mira, la verdad que el screening, que es esto que decíamos de los controles anuales, en general es a partir de los 40 anual. Pero bueno, después vos tenés el screening personalizado, que es este que estamos conversando, que bueno, ¿por qué a veces tengo que controlarme cada 6 meses? Hay un montón de factores que hacen que vos te controles cada 6 meses, pero lo importante es que vos fuiste al médico y con ese médico de confianza ustedes establecieron esa pauta de control. Claro. ¿Sí? Porque cuando vos te haces un estudio por imágenes, primero te dicen cómo tenés tus mamas, si son densas, si no son densas, si hay algún hallazgo, y después por último vas a tener una conclusión que no sé si lo leyeron, que es BI-RADS o BI-RADS, los numeritos. Bueno, el 3 es cada 6 meses. Hola, 1 y 2. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo tengo BI-RADS 3. Claro, ese es cada 6 meses, pero por 2 años. Después hay que ver si por qué motivo, porque capaz que a alguien por otra razón también le sigue encontrando cada 6 meses y se sigue, pero generalmente a los 2 años vos tenés que definir cómo si volvés a BI-RADS 2, claro, o si pasás a otro estudio por ahí de otra complejidad. Que puede ser una resonancia, una biopsia, depende de lo inicial que te hayan encontrado. Yo reconozco que hasta que nunca, yo siempre tenía BI-RADS 2, hasta que en un momento BI-RADS 3 y fue como, viste, Vicky, que es colega, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que ir? Bueno, y eso, digo, que yo trabajando en... Ese momento en donde se te baja la presión, viste, decís, por favor, ¿qué está pasando que no entendés nada? ¿Qué? Es terrible realmente, por eso hay mucho miedo. Bueno, pero eso que hablamos, la importancia de esto, una médica o un médico de cabecera, alguien que te escuche, que te entienda, que te transmita tranquilidad dentro del caos que se puede llegar a generar ante un diagnóstico. Eso es muy importante, ¿no? Como buscar profesionales de la salud que te acompañen en ese proceso, digo, a lo largo de toda la biografía hormonal, ¿no? Igual cuando uno pone control a 6 meses, estás seguro de que vos lo que viste tiene totalmente baja probabilidad de ser algo y por eso venís cada 6 meses. Claro. Hoy en día hay mucha, por ejemplo, punción mamaria, que es la mayoría de veces para quedarse tranquilos. El menos de las veces significa algo malo y que a veces cuando te indican encima hacerte una punción genera un montón de ansiedad, que eso a veces lo hablo un montón con los pacientes hasta que llega. Pero bueno, la mayoría de veces lo hacemos quedarnos tranquilos porque en mama somos muy de actuar rápido, no te vamos a dejar, por eso te digo, si te mandaron a 6 meses es porque realmente están seguros de que esa lesión es probablemente benigna, así que tranquila, pero bueno, en muchas situaciones se hace cada 6 meses. Pero bueno, en general, cuando vos vas al screening poblacional, la mamografía es anual a partir de los 40 y ecografía mamaria agregás según algunas situaciones. Por ejemplo, lo primero es la mama densa, que la mama densa es tener más tejido glandular que grasa. Más fibroso. Nosotras seguramente todas tengamos mama densa porque todavía no estamos en menopausia. Eso, el 60% tiene mama densa en premenopausia, después en 40% en menopausia. Las mama densas siempre necesitan eco. Por eso a veces cuando uno va al ginecólogo ya directamente te mandan los 2 estudios. Porque ya al palpar no se da cuenta y capaz que al palpar también te dice. O viste que la mama densa es lo que por ahí llamamos displasia, no sé si han escuchado. La mama como más dolorosa, más sensible hormonalmente. Entonces, por eso a veces ya te mandan las 2. Que bueno, hablando de la ginecológica, capaz que también todas a veces tenemos un cierto síntoma que si bien en la menopausia buscamos, por ejemplo, lo que es más riesgo de alteraciones en el endometrio o en el ovario, a veces ya te viene el combo todo junto y te haces todo. Por eso es re importante esto que decimos, unos estudios personalizados y tener la confianza con ese médico que te siga y te pida todo lo correspondiente. La vez pasada, en el primer programa, hablamos un poquito de endometriosis también, de lo difícil que es a veces llegar al diagnóstico de endometriosis. ¿Ves mucho diagnóstico de endometriosis? La verdad que se ve. Se ve. No es de lo más frecuente, pero el tema es así de la endometriosis. ¿Vieron el endometrio, que es la capa interna del útero, lo que menstrua? Sí. El problema es que en estas pacientes en la endometriosis está fuera. Crece el tejido por fuera. Exacto. ¿Sí? Entonces, nosotros por ahí lo que encontramos son los quistes
que se llaman chocolate o que se llaman así por su Sí. aspecto, pero nosotros en imágenes los vemos con muchos ecos internos. Te das cuenta que es un quiste que no es del ciclo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta. Pero lamentablemente la endometriosis no siempre imagenológicamente está el hallazgo. Claro. Entonces a veces, por eso cuando vos vas diagnóstico de endometriosis te aparece la paroscopía diagnóstica, porque a veces la única forma de llegar al diagnóstico es la sospecha clínica de tu médico y a veces algo más invasivo. Claro. Igual hoy hay mucho auge de lo que es resonancia para lo que es endometriosis, Claro. entonces a veces si tenés los síntomas con una resonancia a veces puede salir porque hay secuencias específicas para encontrar sangre fuera de la cavidad. Pero sí se ve, no es algo de lo más común, pero se ve. Está. Sí. En menopausia, ¿es más frecuente el cáncer de mamas? Sí. O sea, porque siempre hubo como una edad, a partir de los, no sé ahora cómo es, pero... Sí, hoy es por eso más digo, frecuente. Es un tema, es más frecuente, igual es un tema que da para un programa porque hay muchísima información en relación a... el cáncer de mama hoy es multifactorial. Sí. Entonces, bueno, cualquier cáncer es multifactorial, pero el cáncer de mama particularmente no tiene que ver no solo con la edad, digamos, o la etapa de tu biografía hormonal, Porque sino de uno se otros va enterando factores. de mujeres muy jóvenes. Exacto. ¿no? Que Hoy, lamentablemente tienen que transitar esa enfermedad. Hoy en Argentina tenemos más diagnóstico. Antes llegábamos tarde al diagnóstico, también. entonces teníamos más mortalidad. Sí. Hoy ya, que es bueno, obviamente, ¿no? En países en vías del desarrollo tenemos otras dificultades, obviamente, pero bueno, hoy tenemos más diagnóstico, por lo tanto, más prevención también y por lo tanto mejor tratamiento. Llegamos antes. Sí, O sea, hoy la dijimos mortalidad que es baja. la menopausia es algo de los 50. Y Claro. vos fíjate que nosotros con la mama estamos empezando a los 40. A los 40, 10 sí. años antes. ¿Por qué es esto? Porque 1 de cada 6 diagnósticos de cáncer de mama es en menores de 50. Por eso esa etapa de 40 y 50 no podés saltear, porque aparte son mujeres en edad reproductiva que obviamente las células se van a reproducir más rápido. Hay otros tipos tumorales que Claro. por ahí son más agresivos. Entonces por eso es importante arrancar a los 40. ¿Sí? Pero bueno, sepan que por ahí el cáncer de mama es más de la menopausia, porque esta involución de la glándula mamaria que se produce fisiológicamente genera que ya de por sí la mama tenga más riesgo. Después, obviamente, como dijimos, es multifactorial. No solo la menopausia va a ser Seguro. que la tengas, va a ser el desarrollo del cáncer de mama. Pero bueno, es por eso yo les decía que es el estudio primordial que no nos puede faltar, una mamografía y después Perfecto. eco según la necesidad de cada uno. Bueno, mujeres, ya tienen... Una más, la última como para cerrar. Dale. Acá en Olavarría, en la ciudad, ¿es accesible hacerse los estudios? Bueno, obviamente en el ámbito privado, pero también el hospital, o hay lugares donde se pueden hacer las mujeres que tal vez no puedan acceder a un consultorio privado de estos estudios. Sí, mira, yo te voy a responder por ahí más a general, que después Sí. vamos a interpretar un poco más lo que pasa en las diferentes ciudades, ¿no? Claro. Nosotros por ahí lo que nos pasa en Argentina, si vos, por ejemplo, salís afuera del mundo a Sí. fijarte, esto que hablamos del screening poblacional, que sea anual a partir de los 40, como país estamos bien, porque por ahí te fijas otro y capaz que recién España está charlando en Sí. algunos sectores de Claro, las poner, guías internacionales porque por ahí son tienen a los diferentes. 50, hay países Sí. que tienen a los 40 que te dicen eso es lo ideal, entonces nosotros estamos ideal, pero ¿qué te pasa por ahí acá? Es que a veces en algunas provincias vos tenés mamografía a partir de los 50. Y por ahí fíjense que el año pasado recién nos pasó que provincia de Buenos Aires te puso la mamografía a partir de los 40 anual, bianual me parece. Sí. Entonces es como Claro. que a veces te pasa eso, cuando a veces vos vas a un establecimiento Público. público o privado, a No, veces no. no coinciden bien las bibliografías. Eso por ahí es lo único que yo veo, pero por ahí lo positivo que nosotros tenemos acá es que generalmente el grupo de profesionales está en los dos ámbitos. Eso Entonces, iba a más o decir yo. menos, Eso está Trabajan Claro. en lo público y lo privado, o sea, vos Sí. tenés la posibilidad. Claro. Contás con otros tiempos en lo privado. Sí, entonces por ahí es como los mismos. Yo la verdad en lo que es la parte pública estoy en el servicio de ginecología, con todas las ginecólogas, son con las mismas que trabajo en el sector privado. También. Entonces Claro. todos trabajamos con el mismo consenso, pero a veces cuando por ahí me tocó dar una charla en otro lugar y no, pero no, a partir de los 50, pues sí, pero hace un montón de años que estamos hablando a partir, pero bueno, a veces tenés Pasa. esas cosas que por eso si vamos a más en general te va a pasar acá y en un montón de lugares. Pero bueno, no, la verdad que hay acceso y lo que sí también está bueno que todos estos espacios es que por ahí también empezar a buscar lugares o empezar a buscar médicos que vos digas, no voy al lugar que me queda más cerca o al que me queda más cómodo, sino al que también está formado en ese lugar porque Obvio.
en este caso en las imágenes de la mujer, porque también va a ser la persona que te pueda conocer lo fisiológico para después interpretar lo patológico. Eso por ahí como... Espectacular. Bueno, sí. Agu, ¿dónde te podemos encontrar? Si hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo mi consultorio privado. Bien. Ahí en San Lorenzo y Coronel Suárez. Estás en Mío. Sí, en Mío estoy bien. con Flor Barbieri. Ya va a venir Flor, ya la invité, pero no podía venir hoy, pero ya está en la lista, ya le dije, no vas a zafar, vas a tener que venir. Sí, así es verdad. que va a venir Flor. Así que bueno, es medicina integral, así que hermoso. el nombre, así que los espero por ahí. Después tengo mis redes, que también ahí publico Pasanos un montón de tus redes. cosas. Pase chivo nomás. Dale, DRA, la abreviación de doctora, punto Agustina Salías. Bien. Y bueno, eso es mi mismo usuario en TikTok, En TikTok, en todas las plataformas. Muy lindas las redes de... Sí, Son me gusta. múltiples. Bueno, gracias. Sí, yo Está la buenísima. sigo, yo ya te seguía, te dije que ya te conocía antes de vernos personalmente, pero haces esos videos tan lindos con tu hija donde vas Ay, mostrando todas las semanas, es muy Del hermoso. embarazo. Del Me embarazo. encanta, sí. Divino. Y la verdad que es una forma hoy de conectarse también con los pacientes, en compartir vida, ¿no? También Totalmente. fuera e información que sea con un sustento científico, porque Sí. bueno, también Basado lo en que la hablamos evidencia, hoy. como decimos. A veces hay tanta información circulando y entonces vos decís, y yo que tengo esta formación, ¿por qué yo no voy a también hacer un video, no? A comunicarlo, y a que veces, es tan pero eso importante. fue siempre un tabú, como Sí. el médico va a hacer un videito. Y hoy hacemos un haciendo poco de algo. todo, los profesionales de la salud. Hacemos Ahora se marketing, animan más, hacemos- se animan sí. más y Y está que buenísimo. está buenísimo Sí. porque ese es el video que tiene que llegarle. A veces capaz que no es el que más se viraliza, pero es el que deseo que todas mis pacientes y sus conocidos, y que siempre tenemos una hermana, una tía, una hija, un Totalmente. abuelo, una mamá, que ese es el que reciba esa información para poder cuidarse, porque lo que yo siempre digo, cuando yo me cuido a mí, también estoy cuidando a los demás, así que Hermoso. bueno, La eso es lo que espero. conciencia, Sí. concientizar sobre este proceso. Divino. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Ay, gracias a ustedes Un por placer la invitación. tenerte. Fue Me muy encantó. lindo. Bueno, Bueno. ya te vamos Gracias. a llamar nuevamente. Dale. Ya volverás. Gracias. Bueno, Muchas 3 gracias. minutos. Chau, chau. 3 minutos